Dicen que cuando una persona deja este mundo, esos vínculos con gente, objetos, propiedades siguen intactos. En algunas ocasiones, por eso seguimos viéndolos por este plano. O al menos eso es lo que hemos aprendido en este espacio, con sus testimonios de lo paranormal. Y eso, aquí, en los extra de la semana, las entregas de los viernes, es lo que estaremos escuchando para esta ocasión. Nos acompaña. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos hasta Uruguay. Desde allá, Astrid Belén nos cuenta lo siguiente. Esto ocurrió aproximadamente a finales del año 2022. Era mi último año de liceo, la secundaria, en Uruguay. Y estábamos en la época del año en donde teníamos muchos proyectos finales. A nuestro maestro de inglés se le ocurrió la idea de que hiciéramos un video sobre alguna noticia real o ficticia. Teníamos que hablar a cámara, lo demás lo dejaba a libre elección. Con mi mejor amiga hicimos equipo con otra chica del salón y se nos ocurrió la idea de hacer un video con formato de noticiero. Quedamos en juntarnos en casa de mi amiga a grabar algunas tomas. Empezamos a grabar, creamos personajes y los caracterizamos con distintas vestimentas. Uno de esos personajes era un hombre anciano. Queríamos que la idea se entendiera de lo mejor. Entonces pensé en ir a casa de mi abuela a pedirle ayuda con la ropa. Y si alguien podía tener ropa del estilo antiguo, sin duda sería ella. Al llegar a su casa buscando la ropa, recordé el sombrero de hombre clásico que ella siempre tiene colgado en la sala. Pensé en usar ese sombrero para caracterizar al personaje que les comenté. Encontré lo necesario, incluido ese sombrero, y volví con mis compañeras a terminar las grabaciones. En esa época yo vivía en casa de mi abuela, así que regresé cansada de estar grabando y editando todo el día. Al llegar, dejé toda la ropa encima de la mesa de mi cuarto. Al otro día regresaría las cosas a su lugar. Me bañé y me acosté para dormir. Yo suelo dormir de costado y con una almohada liviana encima de mi cabeza. Esto lo hago para evitar la luz y escuchar menos los ruidos externos a la casa. Y a mitad de la madrugada me desperté, aunque fue raro, porque yo suelo dormir toda la noche de corrido, sin problema. Al ir abriendo los ojos, más dormida que despierta, vi dos piernas paradas frente a mi cama, apuntando hacia mí. Llevaban un pantalón formal de hombre y terminaban en unos zapatos clásicos muy elegantes. Solo podía ver eso, no llegaba ni a visualizar sus rodillas debido a la almohada y a que estaba acostada de lado, mirando más hacia el suelo. Me quedé unos segundos tratando de entender lo que veía. En casa de mi abuela vivíamos solo nosotras dos y claramente esa vestimenta era de hombre. Abrí y cerré los ojos en varias ocasiones, pero ahí seguían, estáticas. En ese momento me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero ninguna fue miedo. Es algo que no puedo explicarme a día de hoy. A lo mejor por la rareza de aquello, por tratar de encontrarle alguna lógica. En ningún momento pensé en algo del otro mundo o qué sé yo. Y sin quitarme la almohada de la cabeza, roté sobre mi cuerpo y me quedé dándole la espalda a aquellas piernas. Y sin darme cuenta, me volví a dormir. Al despertar en la mañana, le conté eso que me pasó a mi abuela, quien me dijo que habría sido un sueño. Y yo me habría quedado con esa idea, pero al levantarme, noté que el sombrero ya no estaba en la mesa, sino que ahora estaba sobre la silla de escritorio que tenía al lado de mi cama. Esta silla nunca la dejaba vacía, por eso que dicen de que al hacerlo estás invitando a que algo se siente ahí. Justo esa mañana, la silla estaba vacía, sin contar el sombrero. Fui a preguntarle a mi abuela sobre el tema de ese sombrero. Yo sabía que ella no lo había movido,
De ser así, lo habría llevado hasta la sala, donde siempre lo tenía colgado. Y cuando hablamos de eso, ella me contó que ese sombrero le perteneció a un señor bien viejito, de quien ella había sido cuidadora por mucho tiempo. Dice que yo lo conocí cuando era más pequeña, de 6 años aproximadamente, pero sinceramente yo no recuerdo nada de este señor. Cuando lamentablemente falleció, sus hijos le dieron a mi abuela como recuerdo uno de los sombreros favoritos del señor, y por eso ese sombrero siempre estaba colgado en la sala de su casa por el cariño que le tenía. Cuando terminé de escuchar eso, fui directamente a buscar el sombrero y lo volví a colocar en el lugar que le correspondía. Desde entonces no ha pasado nada igual, y ese sombrero aún sigue en la casa de mi abuela. Yo siempre me pregunté, ¿aquella figura que vi al lado de mi cama habría sido ese señor intentando recuperar su sombrero? ¿Habrá sentido como ofensa el que yo lo usara sin permiso? Porque haciendo memoria, en la misma época que viví con mi abuela, una madrugada antes de lo del sombrero, me levanté por agua yendo a la cocina. Me serví, me dirigí hacia mi cuarto, y cuando pasé por la sala, por unos segundos, pude ver la silueta de un hombre alto, sentado en uno de los sillones. Pero al prender la luz que me regresé al verlo directamente, ese hombre desapareció. Mucha gente en ocasiones subestima el vínculo que podamos generar con algún objeto. Cada quien conoce y tiene el significado del por qué querríamos tanto a cualquier cosa material que se le ocurra. Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál dirían que es un objeto importante y con mucho significado? No importa lo que sea, para mí es un gusto leerlos y, si puede, coméntenos un poco de el por qué. Y en lo que los leemos, vámonos hacia Campeche, México. Carla Suárez nos comparte su relato. Cuando tenía 12 años, me ocurrió algo que me cambió por completo la percepción de los tragaluces, esos que se usaban en edificios o casas. Hablo del modelo de tragaluces que son cuadrados, pequeños, medianos, que usualmente se usaban más en los años 90. Y si ves construcciones con algunos, le da ese toque, ¿no? De un poco atrapado en el tiempo. Bueno, pues justamente fue en el año 92 que yo tenía esa edad, y mis tíos vivían en Escárcega, ahí en la colonia Esperanza. Vivían solamente mis tíos, no tenían hijos, e íbamos de vez en cuando mis papás y yo a visitarlos. Mis tíos tenían en la entrada de la cocina una parte de la pared, cubriendo el paso del comedor a la cocina de puros tragaluces. Me acuerdo muy bien que de largo, esos tragaluces, las hileras, eran 6. Cada uno andaría midiendo entre 20 o 30 centímetros, de alto y largo. Y de alto no lo sé, llegaba hasta el techo, de puros tragaluces transparentes. Por lo que para estar adentro de una casa, sí era bastante, era muy notorio. Le llegaba la luz de ambos lados, tanto de aquel lado de la ventana de la cocina y de este lado, el del comedor. Si les estoy dando estos detalles es porque importan, porque esta parte de la casa nunca me dio miedo. Jamás algo me predispuso a nada para que una tarde que estábamos como siempre, ahí en casa de mi tía, yo fui por un vaso a la cocina. Para llegar allá tenía que pasar antes por el comedor, y todos estaban en la sala. Entonces voy llegando al comedor y veo por los tragaluces que había alguien ahí caminando. Si ustedes han visto estos tragaluces que les comento, sabrán que lo que haya detrás, por la forma en cómo están hechos, la imagen se distorsiona. No son vidrios claros como tal. Es como si tuvieran agua adentro. Es como mejor podría describírselos. Por ello, siempre se distorsionaba lo que hubiera detrás. Es parte de la decoración. Entonces, a mí se me hace raro que hubiera por allá una persona, siendo que ya estábamos todos en la sala. Y para llegar allá, tendría que pasar por donde venía yo, y nadie se me adelantó. Todo esto lo noto porque me detengo, y como el comedor no era tan grande,
alcancé a ver que aquella persona que andaba caminando en la cocina se acerca a los tragaluces. Era una mujer. No pude verle bien la ropa por esto que les digo, pero parecía tener una de estas faldas debajo de la rodilla, y yo sí escuché los pasos de sus zapatos allá atrás. Me acerco un poco, no decía nada, y por ello vi cómo la mujer veía con la cara pegada en el tragaluz. Aún con la cara tan cerca a eso, se distorsionaba igualmente, pero veía que era una joven con muchas ojeras, y se notaban demasiado porque ella tenía una piel muy blanca, y esas ojeras estaban muy marcadas. La mujer veía moviendo un poco la cabeza, medio agachada por esos tragaluces. Parecía como si anduviera buscando a alguien o algo desde allá. Tenía abierta la boca, y de pronto voltea rápido y me clava los ojos a mí. El verla allá daban muchos escalofríos porque, les recuerdo, esa imagen en todo momento se distorsionaba de una manera muy tétrica, sumada a los rasgos de esta mujer, los ojos bien abiertos, la boca igualmente, y las manos las empezó a poner en los vidrios. Yo me hago para atrás. Ella había empezado a erguirse más porque estaba agachada, y desde atrás de los tragaluces, ella seguía arrastrando las manos y tapando la luz que venía desde la ventana de la cocina, solo que al mismo tiempo, por la luz que venía también del comedor, de mi lado, la vi tan clara y sin ningún problema. Y cuando una de sus manos da vuelta donde terminaban los tragaluces, me fui gritando y corriendo a la sala. Llego con mis papás, con mis tíos, bien asustada, y ellos poniéndose de pie, preguntándome que qué pasó. Viendo que ahí estaban los cuatro, les digo, es que acabo de ver a un fantasma en la cocina. Mi tío y mi papá corren hacia allá, y dicen que no hay nada, preguntándome que en dónde. En los tragaluces, ahí había una mujer con los ojos abiertos y me vio. Les grité, agarrando a mi mamá de la mano. Me había espantado en serio. Ellos desde allá me dicen que no había nada, que la ventana, la puerta del patio, todo estaba cerrado, pero nunca me dijeron que no era cierto. Me calmaron, diciéndome que había sido solamente un espanto, que a lo mejor vi algo de una sola vez, pero yo me acuerdo que no dejaba de repetirles que me había visto directamente a los ojos, que aquella mujer era espantosa. Y los adultos ya no encontraban ni qué decirme. Esa mañana abrieron todas las cortinas, las ventanas, dejaron que pasara toda la luz para que no hubiera rincones por ahí que me pudieran dar miedo, pero para mí eso no era suficiente, ya que todo aquello lo vi con toda la luz posible en esa casa. Y por mucho tiempo dejé de ir a casa de mis tíos, y también le tomé un miedo muy severo a los tragaluces. En lo personal, también concuerdo con la idea de que los tragaluces, depende cómo los apliquen obviamente, le pueden dar esta imagen a una construcción de que se quedó atrapada en el tiempo. Los ejemplos que más rápido me llegan a la mente son estas tiendas de la cadena Soriana, que antes eran gigante, que no renovaron las instalaciones y se quedaron con esos tragaluces, muy típicos de aquellos años. Y no es queja, tienen ese toque especial. Podemos verlos también en edificios de gobierno, en algunos hospitales antiguos. Pero coménteme, ¿a usted le evocan lo mismo? ¿O le dan completamente igual? En lo que los leo, Cruz Rendón, desde Puebla, México, nos comparte su historia. Lo que quiero contarles en esta ocasión es algo que ha estado pasando en las últimas semanas, ya que cada semana, sin falta, vamos a visitar a mi suegra. Ella vive sola actualmente. Su esposo, mi suegro, falleció hace un tiempo. Por todos los recuerdos que le traía a su casa, viviendo por muchos años con su esposo, decidió venderla y conseguir algo un poco más pequeño, pero bonito, en la colonia Bugambilias, justo en la calle Gladiola. Fuimos a visitarla hace un mes, como cada semana.
y nos empezó a contar que ya tenía unos días que iba un perro a su casa, un perrito chaparrito, color negro, una cruza de schnauzer. Decía que llegaba y se paraba en la puerta, que era bien bonito el perro. Mi suegra lo empezó a saludar. Salía a la banqueta con él y el perrito. Solía quedarse por ahí un rato, acostado en el porche, que está techado. Entre muchas de esas cosas nos contaba. Y luego, mi suegra se levanta de la mesa y dice que ya llegó. Sale y cuando nos asomamos mi esposa y yo, había un perrito, tal como nos dijo mi suegra que era, bien bonito, quien no pasaba a la casa. Se quedó sentado en el porche. Mi suegra entró por un platito de comida y dijo que le había comprado unas croquetas y el perro no comió tanto, solo tomó agua. Y ella lo estaba acariciando como si ya tuvieran años de conocerse. Y este perrito estaba contento. Entonces mi esposa y yo le preguntamos que cómo pasó eso, si a mi suegra nunca le gustaron los animales. No les hacía nada malo, no los espantaba, les echaba agua o algo de mala gana. Solo nunca quiso tener uno, por más que mi suegro siempre quiso adoptar uno. Mi suegra nos empezó a contar que desde que se mudó a esa casa, cuando la compró, pasaron unas 2 semanas y este perro, decía ella, empezó a llegar sin falta cada tarde, alrededor de las 5 p.m. Empezaba a rasgarle la puerta desde afuera, ladraba bajito pero hacía ruido, y mi suegra lo escuchaba. Esa tarde cuando llegó, nosotros ni cuenta nos dimos, hasta que empezaron a hacerse más cercanos. Dice que siempre se queda un rato ahí en el porche y luego ya se va. Sin embargo, nunca pensó en quedárselo. Y es que cuando lo vimos, él estaba limpio y muy bien cuidado. No solo ella, sino también nosotros, supusimos que sería de alguien de la cuadra. Es por eso que no se lo iba a quedar, porque tenía que regresar a su casa. Pero ella decía que le gustaba mucho su compañía. En muy rara ocasión nos contó que sí pasaba a la casa y la acompañaba en la cocina, a la lavandería, por cualquier lado, pero casi siempre se quedaba afuera. Pasaron las semanas, nos contaba, hasta que un día, minutos después de que llegó el perro, también llegó una familia a casa de mi suegra. Era una mujer de unos 50 años más o menos, con 2 muchachas de 20 y tantos. Saludaron a mi suegra, se presentaron con ella y le preguntaron por el perrito. Desde que llegaron con ella, mi suegra dice que se dio cuenta de que eran buena gente. Llegaron saludándola muy bien, preguntando amablemente por ese perro. Y en ese momento el perrito estaba en la cocina, por lo que mi suegra las invitó a pasar, a tomarse un café. Y ellas aceptaron, entraron, y ahí estaba el perro, saludándolas también a ellas. Que sí, platicando con mi suegra, le confirmaron que era suyo. Ellas le dijeron que no tenían inconveniente con que estuviera en su casa, siempre y cuando, claro, no fuera una molestia para mi suegra, quien les dijo que no, al contrario, le animaba mucho los días. Luego ellas le dijeron que el perrito no solía salir a la calle. Ellas vivían a 4 casas de ahí, pero que justo hace unas semanas le daba por salirse por una parte de la reja que no habían encontrado en qué parte se salía, hasta que cuando encontraron el agujero, se dieron cuenta de que el perro volvía bien contento, pero por los horarios no coincidían para ver a dónde iba. Igual se disculparon con mi suegra, y platicando ya un poco más relajadas, le preguntaron que si comía mucho con ella, porque habían notado que el perrito había subido de peso, y ella les dijo que sí, unas croquetas. Les dijo la marca, por si no tenían problema con esas, que era más agua la que tomaba, que casi no comía con ella. Y entre todo aquello, decía mi suegra, la mamá, algo apenada, le hizo la siguiente pregunta. Disculpe, y si no es indiscreción, y espero que no se le haga una pregunta rara, pero ¿usted qué perfume usa? Mi suegra dice que sí le sorprendió su pregunta, pero ya le dijo cuál. A lo que la mamá de las muchachas le dijo que le iba a comentar algo, pero que esperaba no se lo tomara a mal,
que nada iba con mala intención, pero ella le comentó: «Seguro se le hará bien extraño, señora, pero esta casa, hace un par de años, era de mi mamá. Ella falleció hace 2 años, pero se mudó de aquí hace mucho. La casa la dejaron intacta por ese tiempo y luego la pusieron en venta. Y es que nuestro perrito nunca había hecho por salirse de la casa hasta que usted compró esta propiedad. Y mi mamá, en vida, amaba a este perrito», le decía Bigotón. Pero si yo le pregunté acerca de su perfume, era porque desde que se empezó a salir, cuando volvía a la casa, llegaba inundando la casa al perfume de mi madre. Por eso mis hijas y yo nos poníamos como locas buscando qué era lo que olía así, ya que nadie de nosotras usa el perfume que usa mi mamá, uno de rosas como con naranja amarga. Nunca me supe el nombre. Y yo sé que a lo mejor nos va a ver como loquitas, pero, a ver, permítame. Mi suegra nos contó que la señora cargó al Bigotón y se lo pegó a la nariz, que al olerlo volteó a ver a mi suegra y así cargándolo se lo acercó a mi suegra preguntándole que si podía olerlo también. Mi suegra se rió, pero no de burla, sino que se le hizo gracioso. Sin embargo, dijo que cuando olió al perro, a ella se le vino un recuerdo muy específico de la primera noche que pasó en esa casa, porque les empezó a contar a las muchachas y a la mamá que en la primera noche que ella durmió en esa casa, toda la noche la estuvo mareando un olor que ella jamás había olido en otra parte. Era un perfume claramente, pero mi suegra jamás usaba perfumes parecidos a ese, lo reconocería, pero dijo que esto se repitió por un par de noches más. Sin embargo, que cada noche olía menos, hasta que desapareció, o a lo mejor se acostumbró al olor. Pero que hasta que le acercaron al perrito, volvió a oler a eso. Las chicas y la mamá estaban impresionadas por ello. Y no fue todo, porque luego ellas le preguntaron que si por casualidad ella le había puesto eso a su perrito, sacando de su bolsa un moñito color blanco hecho con listones y estaba sostenido por un collar negro elástico como de tela. Mi suegra, cuando lo vio y lo tomó, les dijo que ella nunca le había puesto eso al Bigotón, pero que cuando se mudó ahí no había ya ninguna pertenencia. Sin embargo, ese moñito sí lo reconoció cuando se lo enseñaron, ya que dijo que lo había encontrado encima de una repisa en la lavandería, pero que no lo movió, lo dejó ahí. Tenía poco tiempo en esa casa, solo lo volvió a echar allá arriba. Y ellas le comentaron que en una de esas ocasiones donde el perro salía a la calle, regresó con ese moñito puesto, y que la mamá de la señora era quien le hacía esos moñitos a mano, con pura tela que tenía la señora. Por eso se quedaron muy confundidas cuando lo vieron llegando así. Mi suegra dice que no le dio miedo ese asunto, pero que por algo en esa casa, aparte del perro, cuando él volvía a su casa, algo la hacía sentir acompañada, mas nunca se sintió espantada o algo. Y ella dice que lo que sentía en esa casa no era a mi suegro, era una sensación distinta, y ahora entendía qué era lo que ocurría, quién seguía por ahí. Luego de eso, se hicieron muy amigas, ellas y mi suegra. Nosotros aún no las conocemos, pero sí conocimos al Bigotón, un perrito bien hermoso. Y no nos ha tocado que huela a eso que dijo mi suegra, era aleatorio, no siempre olía así. Y cuando le tocaba oler a ese perfume, el de rosas con naranja amarga, era cuando ya se iba en la tarde, y que por alguna razón se hubieran separado un rato en su casa, que de pronto el perro se quedara afuera en el porche o lo que sea. Mas nunca vio a la antigua dueña de esa casa. Bueno, hasta el momento no ha pasado nada, aparte de lo que ya nos contó. Y en caso de que ocurra algo más, les escribo otro correo. ¿Qué piensa de estas experiencias? Recuerde que estamos tomando sugerencias para las recopilaciones largas que hemos estado haciendo
Que no se las pierda, active las notificaciones, suscríbase para que no se le pase ninguna entrega nueva. Y hablando de estrenos, permítame enseñarle algo. El día de hoy nos encontramos visitando algunos de los tantos pueblos abandonados en Texas, Estados Unidos, lugares que el desierto volvió a reclamar como suyos. Dejó negocios, casas, propiedades de todo tipo como iniciaron alguna vez, un espacio a mitad de la nada, pero que cumplía su función. Hoy vamos a conocer algunos que, créame, si me detenía en cada uno, no terminábamos jamás. Así que acompáñenos a conocer estos pueblos abandonados, aquí en Misterios de la Fogata. El video de Pueblos Fantasmas, les recuerdo, ya está disponible en Misterios de la Fogata. Se los dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por su apoyo. Y vienen más entregas en locaciones distintas para ese canal. Estén atentos, muchas gracias. Pero cuénteme, ¿le ha pasado algo similar? De ser el caso, escríbame, que será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.